El siguiente video muestra algunas creaciones de fórmulas en ejercicios prácticos en la asignatura de matemáticas y mecánica. Los cálculos matemáticos de Excel se realizan mediante fórmulas y funciones. Estas últimas también pueden realizar otros tipos de operaciones que involucran datos alfanuméricos, de fechas y lógicos. Las fórmulas son expresiones que realizan cálculos y procesamientos de valores, produciendo un nuevo valor en la celda donde se introdujo la fórmula. Para realizar cálculos en la hoja de cálculo Excel, en este ejemplo se muestran los números primos para conocer si un número que se introduce en la celda de color amarillo es un número primo o un número compuesto. Insertaremos primeramente el número 25. Se observa que el resultado es un número compuesto. Insertaremos el número 11. Se observa que es un número primo. La fórmula que se registró en la celda E11 es la siguiente. Se observa cómo está estructurada dicha fórmula para conocer si es un número primo o un número compuesto. Asimismo, se observan las funciones que se utilizaron para formar dicha fórmula. El siguiente ejercicio es una aplicación del teorema fundamental de la aritmética, que nos dice que todo número natural compuesto puede expresarse de forma única como producto de sus números primos. En este ejercicio vamos a ingresar el número 30 en la celda de color de fondo amarillo y nos va a decir si es un número compuesto y va a factorizar en sus números primos. 2 por 3, 6, por 5, 30. Y atiende la definición del teorema fundamental de la aritmética. Pero ¿qué fórmulas se encuentran en cada una de las celdas? Las fórmulas las podemos ver en este apartado, haciendo doble clic en la celda o en la barra de fórmulas. Para conocer el máximo común divisor en la hoja de cálculo Excel, se utiliza la función predefinida del máximo común divisor. En el ejercicio se muestra dos datos. El primero de ellos es 30, el segundo dato 45, y de esta manera se conoce el máximo común divisor. ¿Qué fórmula es la que determina para conocer dicho resultado? La podemos observar en la barra de fórmulas o haciendo doble clic en la celda. Para conocer el mínimo común múltiplo en la hoja de cálculo Excel de dos o más cantidades, se utiliza la función predefinida del mínimo común múltiplo. En el ejercicio se muestran dos datos. El primero de ellos es 4. El segundo es 5. De esa manera se muestra el mínimo común múltiplo. Dicho resultado se obtuvo con la siguiente fórmula. Para conocer el valor absoluto de números enteros en la hoja de cálculo Excel se utiliza la función predefinida de valor absoluto. En el siguiente ejercicio daremos valor de menos 5 y de 5. Se observa que el valor absoluto de ambos números enteros es el mismo resultado.
La fórmula que da respuesta a este ejercicio es la siguiente. Otras funciones que podemos encontrarnos en la hoja de cálculo Excel son la raíz cuadrada y factorial. Insertaremos el dato de 25 para conocer su raíz cuadrada. Y también conoceremos el factorial de 5. La fórmula para conocer la raíz cuadrada es una fórmula predefinida con el nombre de raíz. Para este ejercicio se utilizó la siguiente fórmula como se muestra en la imagen. Para conocer el factorial se utilizó la siguiente fórmula. En el siguiente ejercicio insertaremos en las celdas de fondo amarillo cantidades de manera aleatoria, mismas que las hojas de cálculo Excel calculará, como la suma, el promedio, la media aritmética, mediana, moda, valor máximo, valor mínimo. Es importante resaltar que la fórmula de suma es una función predefinida, así como la función promedio, mediana, moda, valor máximo y valor mínimo. En el siguiente ejercicio conoceremos algunos datos desconocidos de un triángulo rectángulo. Este tipo de ejercicios los podemos encontrar en la asignatura de Matemáticas 3. En la hoja de cálculo Excel podemos conocer cualquier lado del triángulo rectángulo o un ángulo. En este caso únicamente se ocupan cuando menos dos datos. Daremos el valor al cateto opuesto de 3 y al cateto adyacente de 4. De esa manera se conoce la hipotenusa y el ángulo que se tiene. Las fórmulas que se encuentran en cada una de las celdas donde aparece el resultado las podemos observar en la barra de fórmulas. Son diversas combinaciones de acuerdo a los datos proporcionados. Si en el caso que tuviésemos únicamente el cateto adyacente y el ángulo, también calcula el resto de los datos desconocidos. Si conociéramos la hipotenusa y el ángulo, podemos conocer el cateto opuesto y el cateto adyacente. Las funciones que se utilizaron en las diversas celdas son si, y, grados, radianes, coseno, seno, tangente, inversa tangente, raíz, potencia. La hoja de cálculo Excel también puede ayudar a resolver ejercicios de mecánica 1, como son en el tema de vectores y otros. Se observa en la imagen que los vectores forman un triángulo rectángulo. Si nos dan como datos las componentes rectangulares, podremos conocer el vector y el ángulo. Si tenemos el vector
resultante y el ángulo, podemos conocer las componentes rectangulares. Las fórmulas utilizadas para conocer los resultados son las siguientes. Se observa las funciones que se utilizaron para crear la fórmula. También las podemos observar en la barra de fórmulas. Se registran diversas condiciones de acuerdo a los datos insertados en cada uno de los ejercicios. Asimismo, la hoja de cálculo Excel se utiliza para realizar informes. En este caso, para un ejercicio práctico, daremos el informe de un docente que tiene dos grupos. Para ello, tenemos una hoja de cálculo donde se encuentran los datos. Esta columna tiene el nombre grupo, la columna N tiene el grupo nombre ordinarios y la columna del promedio final tiene el nombre de CIRESEC. Dichos nombres los ocupamos dado que vamos a utilizar una función que se llama contar.si, que cuente la cantidad de alumnos que se encuentran con la característica de grupo 2-3 y nos aparece el resultado. Pero también utilizamos la función contar.si.conjunto, que tiene que cumplir las siguientes características: retomar los datos de la columna CIRESEC y la columna grupo, y en la columna de ordinarios también se utiliza la función contar.si.conjunto, pero ahora utilizamos la columna con el nombre de ordinarios que cumpla esta condición y la columna grupos que cumpla esta condición o los datos que están en la celda A8, en este caso para el grupo 2-3. El porcentaje de acreditados es una fórmula. El total de alumnos asignados al docente es una fórmula que se utiliza con la función suma. En el apartado promedio por grupos se encuentra otra función que se llama promedio.si.conjunto y toma de base la columna con el nombre de CIRESEC y la columna grupo. El promedio final es una función predeterminada para conocer el promedio con el nombre de promedio, con el rango de celda donde se encuentran los valores que se desea conocer su promedio.